Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Walter Delgado, bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes el tema, bueno, yo lo he llamado así, conexión emocional. Tú sabes que desde el momento que el Señor nos llamó para tener una comunión personal con Él desea que asumamos este compromiso con seriedad, porque Dios fue serio con nosotros al momento de cumplir con el plan de salvación. Y la Biblia nos insta a lo mismo. El compromiso del creyente debe ser emocional, creo que debe involucrar también el área racional y la parte que llamamos la parte volitiva o la voluntad. Si anulamos estos dos últimos, la parte racional y la parte volitiva, entonces solo nos quedaremos con lo emocional. Y tú sabes que una relación así no camina de acuerdo con la voluntad de Dios. Es bueno también diferenciar los sentimientos de las emociones. Según el diccionario de la Real Academia Española, un sentimiento viene a ser el estado afectivo del ánimo producido por causas que lo impresionan vivamente. Por su parte, una emoción es la alteración del ánimo, intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Los sentimientos son más duraderos y las emociones son alteraciones del ánimo que realmente muchas veces son pasajeras. Creo que hay gente que se deja llevar por los dictados del corazón. Aconsejan a otros diciéndoles más o menos así: mira, tú tienes que seguir lo que te dicta tu corazón, lo que tu corazón te dice. Bueno, mira, esta puede ser una frase muy bonita, muy interesante, pero también puede ser peligrosa si es que estamos fuera de la voluntad divina. Al decir, sigue lo que te dicta tu corazón, es decir, decir a la persona, sigue lo que te impacta, te emociona, pero no siempre lo emocional puede ser algo adecuado para tomar decisiones. Alguien dijo en cierto momento, nunca tomes decisiones cuando tienes un estado de ánimo alterado. Cuando estás preso de alguna emoción fuerte, no tomes decisiones. Es mejor calmarse, es mejor apaciguar el alma para poder pensar bien antes de tomar una decisión. Recuerda que Jeremías capítulo 17 versículo 9 dice allí el Señor claramente: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón es engañoso, claro, y te puede llevar, si es que estás movido por una simple emoción, te puede llevar a tomar decisiones que pueden ser fatales para tu vida. No estoy diciendo que las emociones son malas, porque Dios creó las emociones y si Dios las creó, pues son buenas. Yo personalmente he visto, y seguramente tú como creyente, como hijo de Dios que eres, que en los cultos, en los templos, en las iglesias, donde hay la reunión masiva de hermanos, se ve mucho el aspecto emocional. Por ejemplo, cuando la gente se goza, disfruta de las alabanzas, ¿no? Que muchas veces están cargadas de emoción, y las letras que te invitan justamente a la adoración. Y no está mal, yo creo que esto es importante. Hemos dicho que la emoción Dios las creó y no está mal manifestar esa parte importante en un tiempo de adoración. O la prédica misma, ¿no? Porque Dios también cuando te habla, toca tu corazón y te enfervorizas, te llenas de ánimo, de aliento, te empodera, como dicen algunos, te llena de fe, de valor para tomar alguna decisión importante. Y claro, muchas veces cuando estamos influenciados de estas, ya sea de la prédica, ya sea de la alabanza, pues hacemos promesas a Dios, presos de la emoción, que muchas veces, como te dije, si solamente toca el área emocional de tu vida, pues se esfuma en el tiempo. El pueblo de Israel era algo así. Por eso es que Isaías, Dios a través de Isaías va a denunciar en Isaías 29:13, cuando dice el Señor: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dios conoce los corazones, Dios ve lo que hay dentro de cada uno de nosotros y Él sabe si nuestra relación con Él es simplemente algo emocional, algo afectivo y nada más que eso. No hay más después un compromiso, no hay seriedad, no hay deseo de conocer a Dios, no existe el deseo de ni la voluntad de obedecer a Dios.
Pues Dios sabe todo eso. Y Dios sabía que su pueblo, el pueblo en ese tiempo, estamos hablando de 600 años antes de Cristo, era un pueblo que no estaba comprometido realmente con Dios. Y como bien lo dice el Señor a través de Isaías, el corazón de este pueblo estaba lejos de Dios. Yo quiero decirte que una fe emocional te puede llevar a lo siguiente. Te puede llevar primeramente a no comprometerte sinceramente con Dios. La sinceridad es la virtud de quien se comunica y actúa de acuerdo con la totalidad de sus sentimientos, sus creencias, sus pensamientos y sus deseos. En el libro de Colosenses, Pablo va a decir ahí en el capítulo 3, verso 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Pablo ya está diciéndole a la iglesia de Colosas que Dios es sincero y también espera una relación sincera, que involucre, como hemos dicho, la totalidad de nuestros sentimientos, creencias, pensamientos y deseos. Hace un momento había compartido con ustedes que hay 3 áreas que debe afectar tu relación con Dios. La parte emocional, la parte volitiva y la parte racional. Si la voluntad de Dios está siendo ejercida en estas 3 áreas, tú vas a ser un creyente comprometido realmente con Dios. Una fe emocional te puede llevar, por ejemplo, a buscar una satisfacción nada más emocional, afectiva, pero sin discernimiento. Discernir no es otra cosa sino que distinguir por medio del intelecto una cosa de otra o varias cosas entre ellas. Y esto es lo que va a decir también el Señor a través de Malaquías en el capítulo 3, verso 18 con respecto al pueblo, cuando dice por Israel, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Pero si mi relación con Dios es meramente emocional, pues yo solamente voy a ir a la iglesia para buscar una satisfacción, nada más, para sentirme bien, a gusto. Pero mira, déjame decirte que si solamente tu relación con Él es meramente emocional, entonces tú te puedes sentir bien en cualquier lugar. Te puedes sentir bien en cualquier lugar donde tú crees que hay un ambiente agradable, hay buena música, el predicador, bueno, habla bien, habla muy bonito, te puedes sentir a gusto ahí. Vas a otra iglesia, la música no es tan buena, el predicador es mediano, no predica bien, el ambiente no me parece muy óptimo y te vas. Te das cuenta entonces que tú te vas a quedar donde crees que te sientes bien. Y donde no te sientes bien, pues te vas y dices, no, esto no me gusta, aquí no está la presencia de Dios y varias cosas. Y no es así. El discernimiento no tiene que ver tanto con lo que tú sientes, sino involucra también que tú pienses y comprendas y entiendas. Como dice la Biblia, que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios habita en el corazón de cada creyente. Y tal vez tú no puedes ver a un predicador que predica bien, pero de repente es un hombre consagrado a Dios. Quizá los músicos ahí presentes de repente no tocan a tu gusto, pero probablemente son hombres que aman a Dios y hacen lo mejor para servir a Dios y dentro de sus posibilidades y limitaciones alaban a Dios. Y tú no puedes juzgar en base a lo que a ti te gusta si es o no espiritual lo que estás viendo. Una fe emocional te puede llevar a no ser leal. Tú sabes que una persona no leal es desleal, es alguien que es capaz de traicionar. Isaías 48:8, el profeta va a decir lo siguiente: sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Dios habla a su pueblo. Y Dios sabía que el pueblo de Israel, a pesar que Dios lo había escogido a este pueblo y lo había sacado de Egipto y lo había llevado por un desierto terrible y le hizo ganar batallas y le dio victoria para conquistar la tierra prometida, aún así fue un pueblo desleal. Desleal en el sentido de que no estaba dispuesto a obedecer a Dios, no estaba dispuesto a hacer la voluntad divina. Es a lo que te estoy diciendo, que una fe emocional te puede llevar a eso, a no ser leal, a no obedecer a Dios,
a no hacer la voluntad de Dios. Y también es importante comprender, es importante entender que una fe emocional te puede llevar a no permanecer siempre, donde estás, de repente en la iglesia, por las razones que te puse anteriormente, ¿no? Porque si ves algo que no te agrada, algo que no te gusta, algo que no te satisface, algo que no te llena emocionalmente, pues tú te apartas. Y esto es peligroso, ¿no? Porque el creyente que tiene una relación emocional con Dios, pues yo no creo que dure mucho tampoco en la comunión con Dios. El apóstol Juan va a decir, por ejemplo, en su primer epístola, en el capítulo 2, verso 19, hablando de este tipo de creyentes, cuando dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es decir, muchos de los que salieron del contexto de la iglesia, Juan dice, ellos no eran de nosotros. Si hubiesen sido, realmente habrían permanecido. En realidad el creyente que se convirtió y está en la iglesia, si se convirtió de verdad, nunca va a dejar la iglesia, nunca se va a apartar de Dios, nunca va a desligarse del cuerpo de Cristo, porque se ha convertido realmente y tiene una relación que es racional, que es una relación emocional, sí, pero también es una relación donde él está dispuesto a ejercer su voluntad para poder servir a Dios como debe ser, ¿no? Y es importante también comprender que si tu fe es emocional, pues esto te puede llevar a no dar un buen testimonio, a que tú dejes mal parado a aquel que te llamó, para que seas una lumbrera, para que seas luz, para que seas sal. Lucas 4:22 dice, y todos daban buen testimonio de él, de Jesucristo, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Interesante, ¿no? Hablaban bien de Jesús. Su testimonio era un testimonio válido, era un testimonio limpio, y todos hablaban bien de él. Jesús, bueno, obviamente que Jesús es Dios mismo, pero él vino a darnos un ejemplo a nosotros de que también tenemos que dar buen testimonio. Si mi relación es solamente y meramente emocional, y yo no discierno y no entiendo y no me interesa entender la voluntad de Dios, te aseguro que voy a dar un mal testimonio. Entonces creo que hay que evitar esto. Y yo quiero animarte a que tú evites tener una relación meramente emocional con Dios. Evitemos esto y hagamos que nuestra fe no deje de tener elemento emocional. Es importante, yo no estoy diciendo que la emoción es mala, dije hace un momento que es correcta, es buena, porque Dios nos dio las emociones. Y es importante entenderlas. En Mateo 13:44, por ejemplo, dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso. Por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mira, este hombre encontró un campo, encontró un tesoro, y él dijo, voy a comprar este campo. Se alegró, se gozó. El aspecto emocional está aquí. Bueno, está hablando de aquel tesoro que es aquella persona que se convierte. El tesoro escondido es Cristo mismo, es el reino de Dios, y él está dispuesto a vender todo lo que tiene para comprar eso, para entregarse completamente a ese tesoro. Creo que todos nosotros cuando nos hemos convertido a Cristo, pues nos hemos gozado, nos hemos alegrado por ello, y no está mal eso. Pero ese es el primer paso, porque tú tienes que ir desarrollando tu fe en el devenir del tiempo. Tú tienes que ir creciendo, y no puedes alimentarte simplemente de toques emocionales y nada más. La vida cristiana muchas veces implica renuncia, implica sacrificio, implica el llevar la cruz, implica muchas cosas que a veces los creyentes, algunos creyentes, no todos, no están dispuestos a asumir. Pienso que nosotros tenemos también que ver el aspecto racional de nuestra fe y no solamente el emocional. Dios quiere que tú tengas no una fe ciega,
No una fe que acepte todo sin que analices ni te des cuenta de lo que estás creyendo. Porque mucha gente que cree, por ejemplo, bueno, hablando de la iglesia de Roma, ¿no? La gente cree mucho en santos, cree en imágenes, cree en reliquias, creen en las indulgencias, creen en la misa a los muertos. Yo me pregunto, ¿pero ellos se ponen a analizar eso? Bíblicamente hablando, ¿hay base bíblica para afirmar que hay que adorar a los santos? ¿Hay base bíblica para afirmar que y para creer que hay que hacerle misa a los muertos? ¿O hay que bautizar a los niños? Hay gente que cree todo esto, porque nunca se han puesto a analizar, simplemente porque es una costumbre, es algo tradicional que han heredado a sus padres, sus abuelos, y bueno, aceptan eso y dicen, no, si mi papá y mi mamá creyeron, mis abuelos, yo también lo acepto. Pablo dice en 1 Corintios 14:15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, dice el apóstol. Es decir, que Dios quiere que lo que tú vas a aceptar por fe, lo que vas a creer, la doctrina que vas a recibir de la palabra de Dios, tú tienes que entenderla y tienes que encontrarle la parte racional, porque recuerda que también Dios nos ha dado la razón a nosotros. Es verdad que hay muchas cosas que de repente no vamos a entender. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Hay muchas cosas que de repente no entendemos de la palabra, más no significa de que las vamos a desechar. Las entenderemos en el tiempo, las comprenderemos más adelante, pero Dios quiere que tú te acerques a Él y entiendas tu relación con Él. Y obviamente que la fe, que es racional, que es emocional, también está dispuesta a hacer, a ejecutar, a poner en marcha la voluntad de Dios. No te puedes quedar en la nebulosa, nada más en ese espacio. Nuestra relación con Dios no es una relación pasiva. Dios también quiere que tú seas un creyente activo. Dios también quiere que tú ejecutes su voluntad. No que te guardes tu relación para ti solo y que vivas tú un cristianismo escondido, secreto, clandestino, sin que nadie sepa que eres creyente, sino que tú te manifiestes al mundo y digas a la gente que eres un cristiano, eres un hijo de Dios, y prediques la palabra y hables de Dios y hagas el bien, y dentro de tus capacidades puedas ayudar a otros, y la gente va a ver tu testimonio y va a decir, ah, este es un hombre que ama a Dios, mira, se comporta bien, no se mete con malas juntas, no se emborracha, no engaña a su mujer, no se droga, no es mujeriego, no hace cosas malas, es un hombre, no es corrupto, ya que esa palabra es tan manoseada en estos tiempos, no es un hombre corrupto, es un hombre que hace las cosas correctamente. Hay que dar testimonio, hay que hacer la voluntad de Dios. Recuerda lo que dijo Jesús ahí en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mucha gente invoca el nombre del Señor, mucha gente habla de Dios. Mira, en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir, yo encuentro las redes sociales llenas de hombres que hablan de Dios. Y yo doy gloria a Dios por ello. Y yo espero que todos los que están hablando de Dios y predicando de Dios y diciendo cosas muy bonitas, todos estén haciendo la voluntad de Dios. Porque Jesús dice claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Tú haces la voluntad de Dios? ¿Estás haciendo las cosas que a Dios le agrada? ¿Eres una persona que no guardas rencores ni resentimientos? ¿Sabes perdonar a tus enemigos? No a tus familiares, porque todos perdonamos a nuestros familiares, me refiero a tus enemigos, a aquellos que te hicieron daño, te ofendieron, se burlaron de ti, qué sé yo, ¿los perdonaste? Si todo está yendo bien y no tienes enemistades con nadie, y estás en paz con todo el mundo, y estás haciendo lo que a Dios le agrada, bueno, sin duda, tú eres un hombre o una mujer de Dios. Pero si estás haciendo cosas malas y a Dios le desagrada, bueno, tienes que analizar tu vida espiritual. Porque el Señor dice que hay que hacer la voluntad de Dios. El cristiano es aquel que hace la voluntad de Dios. El cristiano no es alguien que se emociona con Cristo, hace las cosas mal, deja mal parado a su Salvador y se engaña a sí mismo diciendo que se vaya al cielo. Cuando no estás dando los frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, para ir redondeando este tema, en la parábola del sembrador nosotros vemos a los emotivos también.
Ahí en Mateo capítulo 13, versos 5 al 6, dice así el Señor: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. En el verso 20 y 21 de este capítulo 13 de Mateo, Jesús explica esta parábola y dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Mira la parte emocional, la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué pasó? Oyó la palabra, está bien, se gozó, magnífico, pero no tenía raíz en sí. No profundizó su vida espiritual. Brota rápido, recibe la palabra con gozo, pero poca profundidad espiritual, no tenía raíces espirituales, pues cuando vienen las pruebas, vienen las aflicciones, se aparta. En esos tiempos, el ser cristiano pues era alguien a quien había que ponerle la cruz porque lo más probable es que lo mataran. Ser cristiano era ser susceptible de que te persigan, de que te maten. Y no todos estaban dispuestos a abrazar la fe cristiana en ese tiempo, porque no querían poner o exponer su vida al peligro. En estos tiempos, bueno, en algunos lugares del mundo, no aquí, gracias a Dios, en nuestro contexto, en Occidente, pero sé que también hay algún tipo de persecución contra los cristianos, pero en otros lugares la persecución es atroz, es terrible, y matan a los creyentes. Y es ahí donde se ve a la iglesia verdadera, porque los cristianos auténticos y verdaderos están dispuestos a sufrir por causa de Cristo. Pero aquel que no está dispuesto a sufrir por causa de Cristo, este rápido se va, tropieza, se aleja. No quiere nada con esto. Yo no quiero una vida donde me persigan, me ofendan, me insulten, se burlen de mí por ser cristiano. No, yo prefiero una vida diferente, aunque me amolde al mundo. ¿Qué voy a hacer? Pero quiero estar tranquilo. Bueno, si esa es tu manera de pensar, entonces tú no has sido llamado para ser un hijo de Dios. Pero si estás llamado a ser un hijo de Dios, tú sabes perfectamente cuál es el precio de seguirlo, cuál es el costo de seguir a Cristo. Jesús dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Y te vas a dar cuenta entonces que la vida cristiana no es meramente emoción, no es simplemente buscar un ambiente agradable donde tú te puedes sentir a gusto. La vida cristiana también involucra el que tú entiendas la voluntad de Dios y la ejecutes, y que estés dispuesto a comprometerte con Cristo hasta la muerte. Como le dijo el Señor a la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No seas fiel hasta que se te acabe la emoción, no, sé fiel hasta la muerte. Te sientas a gusto o no te sientas a gusto, tú sigues siendo fiel a Cristo, porque ese es el tipo de cristianos que Dios está buscando y a través de los cuales Dios se va a glorificar. Que tu conexión con Dios no sea solamente emocional, sino racional y volitiva. Que tú estés dispuesto a adorar a Dios con todo tu ser integral, en cuerpo, alma y espíritu. Y te aseguro que Dios se va a glorificar también a través de tu vida. Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Mi nombre es Walter Delgado y estaremos en contacto en una próxima oportunidad.